Lucía siempre había sido una entusiasta de la fotografía analógica. Había algo mágico en capturar un momento y verlo revelarse lentamente ante sus ojos. Una tarde, mientras paseaba por un mercado de antigüedades, encontró una vieja cámara Polaroid con el lente ligeramente agrietado y las iniciales EH, grabadas en el metal. Tenía una apariencia antigua y desgastada, como si hubiese visto demasiados rostros a través del tiempo. El vendedor, un anciano de mirada cansada, le advirtió: «No funciona bien. Y a veces, muestra cosas que no debería». Lucía sonrió, pensando que era una técnica de venta. La compró de todos modos. Esa noche, la curiosidad la superó. Colocó la cámara en su escritorio y, sin pensarlo demasiado, tomó una foto de sí misma frente al espejo de su habitación. La fotografía se reveló lentamente, como de costumbre. Pero cuando la imagen terminó de formarse, se le heló la sangre. Detrás de ella, un hombre alto con una sonrisa grotesca y distorsionada la miraba fijamente. Lucía se estremeció. Revisó su cuarto de inmediato, abriendo el armario y mirando bajo la cama. No había nadie. Intentó calmarse, convenciéndose de que era una imperfección de la cámara, un efecto de la luz. Decidió tomar otra foto. Esta vez, apuntó hacia la puerta de su habitación. La imagen se reveló con lentitud. Ahí estaba él de nuevo. Mismo rostro, misma sonrisa, pero ahora más cerca. Demasiado cerca. Lucía sintió un nudo en el estómago. Con los dedos temblorosos, sacó otra foto, esta vez apuntando hacia el pasillo. El resultado fue aún peor. El hombre ya no sonreía. Estaba de espaldas, mirando hacia la puerta de su habitación. El crujido de la madera resonó en el pasillo. Lucía se levantó de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. Agarró su teléfono, pero no había señal. Decidió salir de la habitación, pero cuando abrió la puerta, el corredor estaba en completa oscuridad. Solo el tenue sonido de una respiración pesada se escuchaba a pocos metros. Tomó otra foto, esta vez apuntando hacia la oscuridad. Cuando la imagen se reveló, sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. El hombre estaba justo frente a ella. Pero lo aterrador no era su proximidad. Era el detalle que no había notado antes: su rostro era idéntico al de Lucía. Intentó huir, pero sus piernas se sentían pesadas, como si algo invisible la sujetara. La habitación comenzó a cambiar, las paredes se oscurecieron, y las fotos que había tomado cayeron al suelo. En cada una, el hombre ya no estaba solo. Había múltiples versiones de él, cada una con una expresión más horrenda que la anterior. Algunos reían, otros lloraban y algunos tenían los ojos completamente negros. El aire se volvió denso, pesado. Las luces parpadearon hasta apagarse por completo. Lucía sintió algo frío rozando su cuello. Se giró de golpe, pero no había nada. O eso pensó. Cuando miró hacia el espejo, vio su propio reflejo con los ojos hundidos y la piel pálida. No parpadeaba. No respiraba. Lucía intentó destruir la cámara, pero por más que la golpeaba contra el suelo, el metal ni siquiera se abollaba. La desesperación comenzó a asfixiarla. Tomó la cámara y la lanzó al fondo del jardín, esperando que eso pusiera fin a la pesadilla. Pero no fue así. Esa noche, los golpes comenzaron en las paredes. Lentos al principio, luego más insistentes, hasta que sonaban como puños furiosos contra el yeso. Lucía se cubrió los oídos, pero los sonidos no paraban. Voces susurrantes se filtraban por las grietas de las puertas, murmurando su nombre una y otra vez. Decidió llamar a su mejor amiga, Marta, pero cuando ésta contestó, no fue su voz lo que escuchó. Era el sonido del flash de una cámara, seguido de una respiración pesada. La foto llegó minutos después a su teléfono. En ella, Lucía estaba dormida en su propia cama. Pero no era posible. Estaba despierta. Temblando, miró hacia su habitación y notó que la puerta estaba entreabierta. Alguien estaba adentro. Con el corazón a punto de estallar, Lucía reunió todo su valor y se acercó a la puerta. La abrió de golpe y encendió la luz.
No había nadie, salvo otra foto sobre la almohada. En esta, se veía a sí misma de espaldas. Y detrás de ella, la figura sonriente, más cercana que nunca. Intentó huir, pero al llegar a la puerta principal, vio que todas las paredes estaban cubiertas de fotos. Fotos de ella en cada rincón de la casa. Fotos de ella durmiendo, comiendo, llorando. Y en todas, la figura estaba presente. A veces en la ventana, a veces a pocos metros. Lucía cayó de rodillas, llorando. El destello de un flash iluminó el pasillo una vez más. Días después, la cámara reapareció en el mismo mercado. Esperando al siguiente incauto. Marcos era un joven apasionado por la fotografía antigua. Le fascinaba la idea de capturar momentos que sobrevivieran al tiempo, congelando emociones y miradas de personas que ya no existían. Los mercados de antigüedades eran su segunda casa, y siempre buscaba piezas que contaran historias. Una tarde lluviosa, entró en una pequeña tienda al final de una calle que nunca había notado antes. El lugar olía a humedad y madera vieja. En el rincón más oscuro, encontró un retrato peculiar, una foto de familia de principios del siglo XX. En ella, un padre, una madre y dos niños pequeños posaban frente a una vieja casona. Todos sonreían, excepto la niña menor. Su expresión era de puro terror. Miraba directamente al lente, o mejor dicho, al futuro observador. Cuando Marcos preguntó por el retrato, el vendedor se limitó a encogerse de hombros. Nadie lo quiere. Siempre regresa, dijo con frialdad. Sin hacerle mucho caso, Marcos lo compró. Creyó que había encontrado algo verdaderamente especial. Esa noche, con una copa de vino y música suave de fondo, Marcos limpió el marco con cuidado. A medida que pasaba el paño por el vidrio, notó pequeñas huellas de dedos apareciendo desde el interior. Frunció el ceño, pensando que era solo suciedad antigua. Pero cuanto más limpiaba, más se multiplicaban las huellas, como si algo al otro lado del cristal estuviera tratando de salir. Dejó el retrato sobre la mesa y se fue a dormir. Pero a las 3:15 de la madrugada, un golpe seco lo despertó. El ruido venía del estudio. Con el corazón latiendo a 1000, bajó las escaleras. Al entrar en la habitación, encontró el retrato en el suelo, boca abajo. Al levantarlo, su sangre se congeló, los ojos de la niña ya no miraban hacia adelante. Ahora lo miraban directamente a él. Durante los días siguientes, las cosas se volvieron peores. Marcos empezó a escuchar risas infantiles que resonaban por los pasillos. Las luces parpadeaban sin explicación, y a veces, al pasar cerca del retrato, sentía que alguien lo observaba. Decidió investigar. Tras horas en archivos antiguos, descubrió que la familia del retrato había muerto en un incendio en 1904. Todos, excepto la niña menor, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Algunos relatos decían que había escapado, otros, que algo peor le había pasado. La noche siguiente, Marcos intentó deshacerse del retrato. Lo llevó al sótano y lo cubrió con una sábana. Pero a las 3:15, los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez, eran más fuertes. Desesperado, bajó al sótano. La sábana estaba en el suelo y el retrato colgado en la pared. Pero ahora, algo había cambiado. La niña no estaba sola. Una figura oscura se alzaba detrás de ella, con largos brazos y ojos hundidos. Decidió pasar la noche en casa de un amigo, Gabriel. Mientras explicaba lo que sucedía, Gabriel lo miraba incrédulo pero preocupado. Trae el retrato mañana. Lo veremos juntos, sugirió. Sin embargo, cuando Marcos regresó a casa, encontró todas las puertas abiertas de par en par. Las luces parpadeaban, y un susurro constante llenaba el aire. Cuando entró al estudio, vio algo que le heló la sangre. Había decenas de fotografías antiguas esparcidas por el suelo. En todas aparecía la misma niña, con la misma expresión aterrada, pero en cada foto, Marcos también estaba presente, de pie, detrás de ella. El pánico lo invadió. ¿Cómo podía estar en esas fotos de hace más de un siglo? Esa noche, no hubo descanso. Las paredes se estremecían con golpes sordos.
Las risas se transformaron en gritos desgarradores. Las luces se apagaron por completo y el aire se volvió pesado, irrespirable. Marcos tomó el retrato y salió corriendo hacia el bosque cercano. Cavó con las manos desnudas hasta que sus dedos sangraron y enterró el cuadro tan profundo como pudo. Exhausto y temblando, se desplomó contra un árbol, intentando recuperar el aliento. Sin embargo, al levantar la vista, allí estaba el retrato, apoyado contra el tronco frente a él. Esta vez, la niña no estaba en la foto. El espacio donde debía estar era solo un vacío oscuro. Sintió un aliento frío en su nuca. No me olvides, susurró una voz infantil. Los días siguientes fueron un borrón de locura. Marcos dejó de dormir. Los espejos ya no reflejaban su rostro. En su lugar, veía la imagen de la niña, cada vez más cerca, cada vez más real. Finalmente, una noche, decidió enfrentarlo. Entró al estudio con una cámara y se sentó frente al retrato. Encendió la cámara y se tomó una foto con el cuadro al fondo. Cuando revisó la imagen, vio a la niña de pie detrás de él, con una mano en su hombro. Marcos desapareció esa noche. Cuando Gabriel fue a buscarlo a la mañana siguiente, solo encontró la cámara y una nueva foto sobre el escritorio. En la imagen, Marcos estaba dentro del retrato. Y la niña, por primera vez, sonreía. Lucía siempre había sido una apasionada de la fotografía. Para ella, las cámaras no eran solo herramientas, sino puertas hacia el alma de las personas. Creía que cada foto era una historia atrapada en el tiempo. Durante su último año en la universidad, decidió embarcarse en un proyecto que combinaba su amor por la fotografía y su fascinación por lo paranormal, explorar lugares abandonados y capturar las huellas del pasado. Sus amigos la llamaban la cazadora de recuerdos olvidados, ya que siempre iba más allá de lo evidente, buscando lo macabro, lo que había quedado atrás. Fue en una fría mañana de otoño cuando escuchó por primera vez sobre el Hospital Psiquiátrico de San Beltrán. Aislado en las afueras de la ciudad, el hospital había cerrado sus puertas en los años 60 debido a los rumores sobre crueles experimentos en pacientes. Nadie se atrevía a acercarse al lugar, pero eso solo avivó la curiosidad de Lucía. Decidió que ese sería su próximo destino. El hospital estaba cubierto de hiedra y sus ventanas rotas parecían ojos vacíos, observando desde la distancia. Lucía cruzó el umbral con su cámara en mano, sin saber que lo que encontraría allí cambiaría su vida para siempre. El interior del hospital era aún más siniestro que su exterior. Las paredes agrietadas, las habitaciones desordenadas y los pasillos interminables daban la sensación de que el lugar nunca había dejado de estar vivo. Lucía comenzó a tomar fotos, capturando la decadencia de los muebles rotos y las manchas de humedad en las paredes. Pero cuanto más exploraba, más pesada se sentía la atmósfera. Había algo extraño en el aire, algo que la observaba, que la seguía. En un cuarto al final de un pasillo oscuro, encontró un viejo álbum de fotos, cubierto de polvo. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero las imágenes que contenía le hicieron detenerse en seco. Eran retratos de los antiguos pacientes, pero había algo perturbador en ellos. Todos los pacientes tenían una sonrisa exagerada, forzada, que no podía ser natural. Parecía que las sonrisas no surgían de la felicidad, sino del dolor. Los ojos de los pacientes, desorbitados, eran vacíos, como si estuvieran en trance. Lucía tomó una foto del álbum y revisó la imagen en la pantalla de su cámara. Algo no estaba bien. Al fondo de la foto, había una figura que no recordaba haber visto antes. Era una mujer de cabello largo y oscuro, con una sonrisa grotesca, que parecía distorsionarse en la foto. Su mandíbula estaba fuera de lugar, y sus ojos eran huecos, oscuros. Lucía se estremeció al ver la imagen, preguntándose si era algún tipo de efecto de la cámara. Pero al mirar la siguiente foto, la figura estaba más cerca. Luego en la siguiente, estaba justo al lado de uno de los pacientes. Y en la siguiente, justo detrás de ella. Comenzó a sentirse incómoda, pero pensó que era solo el cansancio y el ambiente inquietante del hospital. Sin embargo, los eventos extraños no se detuvieron. La figura apareció en cada foto que tomaba, cada vez más cerca,
como si estuviera acechándola. Y las risas comenzaron a sonar suavemente en sus oídos, como susurros de personas que no estaban allí. Lucía decidió salir del hospital, pero los pasillos no parecían terminar nunca. Las puertas se cerraban con fuerza tras ella, y las luces parpadeaban como si quisieran apagar todo. La cámara en sus manos comenzó a volverse más pesada, como si algo estuviera absorbiendo su energía. La figura de la mujer sonreía, cada vez más cerca. Desesperada, Lucía bajó al sótano, donde encontró una sala llena de archivos antiguos. Los papeles estaban desordenados y cubiertos de polvo. Al leer los registros, descubrió que el hospital había sido conocido por sus prácticas experimentales, particularmente en pacientes que mostraban resistencia o comportamientos violentos. Los médicos aplicaban un tratamiento para calmar a los pacientes, forzaban a sonreír a través de dispositivos que manipulaban sus mandíbulas. A los pacientes se les mantenía en un estado de euforia artificial mientras se les sometía a tratamientos que les arrancaban la verdadera felicidad. Uno de los nombres que apareció en los informes era Clara Mendoza, la última paciente sometida a este procedimiento. Según los documentos, Clara murió en circunstancias misteriosas, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Los rumores decían que ella había sido la última en ser sometida al tratamiento antes del cierre del hospital, y su rostro, marcado por esa eterna sonrisa, fue lo único que quedó del horror que vivió. De repente, Lucía sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la risa, ahora más alta y retorcida, llenaba el aire. Un susurro, como un eco de las voces de los pacientes, se coló en su mente. Nunca nos olvides, Lucía, nunca nos olvides. Desesperada por escapar, Lucía comenzó a correr hacia la salida. Pero los pasillos se estiraban, y cada vez que miraba hacia atrás, la figura de la mujer estaba más cerca. La risa se intensificaba, y en la cámara, las fotos comenzaban a volverse cada vez más distorsionadas. La mujer, ahora completamente visible en cada imagen, sonreía cada vez más ampliamente, sus ojos vacíos clavados en Lucía. Finalmente, cuando llegó a la salida, el hospital parecía haberse transformado en un monstruo que la atrapaba. Las puertas estaban cerradas, las ventanas selladas. Era como si el hospital no quisiera dejarla ir. En la última habitación, Lucía, agotada y con el corazón a punto de estallar, revisó sus fotos. Al principio, no vio nada extraño, pero en la última foto, vio lo peor. En ella, estaba sentada en el suelo, en una esquina del hospital, con una sonrisa grotesca que no podía ser suya. Una sonrisa que se alargaba más allá de los límites de lo humano. No podía ser ella. La imagen estaba distorsionada. La mandíbula colapsada, los ojos vacíos, la expresión de terror escondida tras la falsa sonrisa. Lucía levantó la vista, sintiendo un aliento frío en su cuello. Cuando se giró, la mujer estaba frente a ella, su sonrisa más grande que nunca. La figura le susurró al oído: ahora tú también sonreirás, para siempre. Lucía nunca fue vista nuevamente. La policía encontró su cámara en la entrada del hospital, junto con algunas fotos recientes. En ellas, el hospital parecía vacío. Pero en la última foto, entre las sombras, se podía distinguir una multitud. Todos los pacientes del hospital, con sus sonrisas deformadas, miraban hacia la cámara, mientras una figura más se añadía al fondo. La figura de Lucía, con la misma sonrisa inhumana, estaba entre ellos. Una sonrisa eterna. La cámara fue entregada a la universidad, donde los estudiantes decidieron investigar el caso. Al principio, pensaron que la foto era una broma, pero cuando alguien trató de eliminar la imagen del dispositivo, se dieron cuenta de que no podían. La sonrisa de Lucía permaneció ahí, congelada en el tiempo. Nadie pudo borrar su rostro de la cámara. La figura sonriente no desapareció. Y así, la sonrisa eterna de Lucía quedó atrapada en una foto, tal como había sucedido con los pacientes del hospital. Nadie sabe qué ocurrió exactamente, pero algunos dicen que si miras la última foto, verás una figura más detrás de la multitud, observando, esperando, para unirse a la sonrisa eterna.